La historia del trabajo no solo se ha escrito con máquinas, sino también con sangre, enfermedad y cuerpos sacrificados en silencio. Hubo trabajos a los que la gente no entraba para vivir, sino para morir lentamente, o para morir en el acto. Niños, adultos e incluso quienes sabían con certeza que no tendrían futuro alguno, todos fueron considerados en algún momento como un costo aceptable. Y lo más aterrador es que algunos de esos infiernos siguen existiendo hasta hoy. Número 1. Niños vendidos como herramientas de muerte. Hubo una época en la que un niño no era vendido porque fuera inútil, sino porque era el último bien que le quedaba a una familia. En la Inglaterra victoriana, la pobreza no era una condición temporal, sino un destino que se heredaba de generación en generación. Cuando el padre perdía el trabajo, la madre enfermaba y la familia se enfrentaba a la elección entre morir de hambre juntos o sacrificar a uno para que los demás sobrevivieran, muchas familias eligieron lo que creían menos cruel. Entregaban a sus hijos a los dueños de los negocios de limpieza de chimeneas, a cambio de una pequeña suma de dinero o simplemente de la promesa de que el niño tendría trabajo y comida. Niños de 4 o 5 años eran llevados en silencio. Eran elegidos por su cuerpo pequeño capaz de entrar en chimeneas estrechas y oscuras, a veces apenas tan anchas como una tableta. Trepaban usando codos y rodillas, desnudos para no quedar atrapados en los ladrillos, cargando un miedo que aún no tenían edad suficiente para comprender, el miedo a haber sido abandonados. Algunos nunca regresaban. George Brewster, de 12 años, murió asfixiado dentro de una chimenea en 1875 cuando intentaron romperla para sacarlo. Su muerte sacudió a toda Inglaterra por un breve momento, pero antes y después de George, innumerables niños desaparecieron en silencio. Algunos sobrevivían y regresaban a casa durante los pocos días de descanso, con el cuerpo impregnado de hollín, cubiertos de llagas y con una tos interminable. Años más tarde, ese mismo hollín se transformaba en tumores, lo que el médico Percival Pott identificó en 1775 como el primer cáncer ocupacional documentado en la historia. En las fábricas textiles, la historia no era muy distinta. Los niños eran llevados por sus propios padres porque eran lo suficientemente pequeños como para arrastrarse bajo las máquinas de hilar en movimiento. Los dueños no detenían las máquinas, porque cada minuto parado significaba dinero perdido. Los padres lo sabían, pero también sabían que si no enviaban a sus hijos a trabajar, la familia no sobreviviría al invierno. Los niños tenían apenas unos segundos para entrar, recoger algodón y salir, antes de que los engranes volvieran a girar, repitiendo este ciclo durante 14 o 16 horas al día. Cuando ocurría un accidente, se registraba como un incidente de producción, mientras que la familia recibía un vacío imposible de llenar. Lo verdaderamente aterrador no es que esos padres no amaran a sus hijos, sino que la pobreza deformó ese amor hasta convertirlo en decisiones irreversibles. Y al mirar atrás estas historias, se entiende por qué hoy la sociedad ha levantado barreras legales alrededor de la infancia, no para hacer el mundo perfecto, sino para asegurar que ninguna familia vuelva a ser empujada al momento de preguntarse, ¿vender a un hijo o dejar que todos mueran de hambre? Número 2. El aire que mata. En los siglos XVIII y XIX, en los talleres de tallado de Pedernal en Inglaterra, muchos adolescentes comenzaban a trabajar a los 12 o 13 años. La luz del sol que entraba por las ventanas hacía que el polvo en el aire brillara como purpurina, pero en realidad eran partículas de sílice tan pequeñas que no se veían y tan afiladas que desgarraban los pulmones desde dentro. Tosían cada vez más, respiraban cada vez con mayor dificultad, pero seguían trabajando, porque en la pobreza, toser no era una razón válida para descansar. En 1831, en el Hospital St. Bartholomew's de Londres, los médicos registraron el caso de Samuel Smith, un tallador de pedernal de poco más de 30 años que no podía completar una sola frase por falta de aire. El tejido de sus pulmones fue descrito como denso y duro como la piedra. Murió de Naper's Rot, fibrosis pulmonar causada por el polvo de sílice, al igual que la mayoría de los trabajadores de ese oficio, muchos de los cuales no llegaban a los 40 años. En Huancavelica, Perú, cuando el mineral de cinabrio era calentado, el vapor invisible de mercurio se extendía por las galerías de la mina. Documentos del siglo XVII registran el caso de Juan Rodríguez, un minero que había trabajado menos de 8 años. Sus manos temblaban,
Perdió los dientes, se volvió paranoico y perdió el control de sí mismo antes de morir en un estado de delirio, un cuadro típico de intoxicación crónica por mercurio, aunque en aquel momento nadie lo llamaba así. 2 siglos después, la historia se repitió en Estados Unidos. La doctora Alice Hamilton documentó el caso de Michael Flaherty, un trabajador industrial expuesto al mercurio. Sus manos temblaban sin control, su memoria se deterioró y su personalidad cambió hasta el punto de que sus familiares ya no lo reconocían. Michael siguió yendo a trabajar hasta que ya no pudo ni siquiera atarse los zapatos. Lo que todos ellos tenían en común no era el oficio, sino el tiempo que transcurrió antes de morir. No caían fulminados, sino que se desintegraban poco a poco, respiración tras respiración. Sabían que su cuerpo se estaba deteriorando, pero el hambre y la responsabilidad con sus familias los obligaban a seguir inhalando, cada día, aquello que los estaba matando. Era una forma de morir lo suficientemente lenta como para parecer normal, y lo suficientemente habitual como para dejar de ser cuestionada. Número 3. Trabajos preparados para la muerte. En el siglo XIX, los steeplejacks, trabajadores encargados de reparar campanarios y chimeneas altas, eran tan famosos como tristemente célebres. La prensa británica de la época informaba con frecuencia sobre hombres que caían desde alturas de cientos de pies contra el suelo de piedra. Muchos de ellos escribían su testamento antes de cada nuevo trabajo, no por pesimismo, sino porque las estadísticas indicaban que 1 de cada 3 no regresaría. Escalaban alturas superiores a la de la Estatua de la Libertad, sin arneses, sin redes y sin ningún plan de respaldo. Cuando alguien caía, el trabajo solía detenerse solo el tiempo suficiente para retirar el cuerpo de la vista. En Estados Unidos, la muerte en los ferrocarriles ocurría con un ritmo aún más constante. Los Railroad Brakemen eran uno de los oficios más peligrosos de finales del siglo XIX. Debían correr sobre el techo de los vagones en movimiento bajo la lluvia, la nieve y vientos fuertes, girar las ruedas de freno manualmente y luego saltar para colocarse entre 2 vagones de decenas de toneladas y unirlos mediante el sistema Link and Pin. Un solo error, incluso de un instante, significaba ser aplastado. En 1878, Andrew J. Beard, un trabajador ferroviario estadounidense, perdió una pierna mientras trabajaba con este sistema de acoplamiento. Beard no murió, pero el accidente lo marcó de por vida. Más tarde declaró que había presenciado la muerte de demasiados compañeros frente a sus propios ojos, aplastados entre vagones o arrastrados bajo las ruelas de acero, como para no comprender que, sin cambios, la muerte seguiría repitiéndose. Tras el accidente, Beard inventó el acotrador automático conocido como Jenny Coupler, una mejora que redujo drásticamente las muertes en los ferrocarriles. Su invención fue finalmente obligatoria por ley en Estados Unidos en 1893, no porque la tecnología estuviera lista, sino porque el número de muertos había superado el límite de la indiferencia. Antes de que esa ley existiera, muchos brakemen prendían su nombre y dirección en la ropa cada vez que salían a trabajar, no para llamar la atención, sino para que, si no regresaban, alguien supiera a dónde enviar lo que quedara de ellos. Según informes de la Comisión de Comercio Interestatal de Estados Unidos a finales del siglo XIX, aproximadamente 1/5 parte de los trabajadores de freno moría en el ejercicio de su labor, una proporción que hoy solo se ve en tiempos de guerra. Lo verdaderamente aterrador de estos trabajos no era la altura ni la velocidad, sino la normalización de la muerte. Cuando los accidentes ocurren con suficiente frecuencia, la gente deja de preguntar ¿por qué? Y empieza a preguntarse solo ¿cuándo será mi turno? Y en una sociedad así, los trabajadores no laboran para vivir más tiempo, sino únicamente para sobrevivir un día más. Número 4. Cuando el beneficio se coloca por encima de la vida humana. A finales del siglo XIX, en las fábricas de cerillas de Europa y de Inglaterra, miles de trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes, trabajaban con fósforo blanco, una sustancia barata, fácilmente inflamable y extremadamente tóxica. Al principio solo aparecía el dolor de muelas. Luego los dientes se caían. Después, el hueso de la mandíbula comenzaba a pudrirse mientras la persona aún seguía viva. Los médicos llamaron a esta enfermedad Fussy Jaw.
Por la noche, las zonas necróticas emitían un brillo tenue en la oscuridad, suficiente para que la propia víctima pudiera ver cómo su rostro se descomponía lentamente. En 1845, el médico austriaco Lawrence Lorenzer fue el primero en describir con precisión esta enfermedad y en señalar su relación directa con el fósforo blanco. Advirtió que la exposición prolongada destruía de forma irreversible el hueso de la mandíbula. Los dueños de las fábricas lo sabían. También sabían que ya existía el fósforo rojo, mucho más seguro. Pero el fósforo rojo era más caro, y por eso el fósforo blanco siguió utilizándose. En Londres, la fábrica de cerillas Bryant May se convirtió en el símbolo de esa elección. Sus trabajadores laburaban entre 12 y 14 horas al día, en un aire saturado de vapores químicos. Cuando la enfermedad aparecía, eran despedidos para evitar dañar la imagen de la empresa. En 1888, un grupo de trabajadoras, que más tarde serían conocidas como las Match Girls, se declaró en huelga. No solo exigían mejores salarios, sino el derecho a vivir sin ser envenenadas. Los registros médicos de la época indicaban que el único tratamiento para la Fossey Jaw era la extirpación quirúrgica completa de la mandíbula, a menudo sin una anestesia adecuada. Muchos pacientes morían por infecciones posteriores a la operación. Quienes sobrevivían quedaban con el rostro deformado por vida. Todo ello para mantener cada cerilla unos pocos centavos más barata. No fue hasta comienzos del siglo XX cuando la presión social y las pruebas médicas se volvieron imposibles de negar, que el fósforo blanco empezó a prohibirse gradualmente. Pero ese cambio no llegó por un despertar moral. Llegó porque el número de muertos ya era lo suficientemente alto como para interferir con las ganancias. Las fábricas de cerillas no colapsaron por matar personas. Funcionaron con normalidad precisamente porque lo hacían en silencio. Y esta historia deja una verdad incómoda. A veces, lo más peligroso no es una sustancia tóxica, sino el momento en que una sociedad acepta que algunas vidas valen menos que una solución segura que ya existe. Número 5. El infierno laboral sigue existiendo. A menudo se piensa que las historias de trabajos mortales quedaron relegadas a los libros de historia, pero en muchas partes del mundo siguen ocurriendo, solo que de forma más silenciosa y lejos de la mirada pública. En la playa de Chittagong, Bangladesh, gigantescos barcos son arrastrados hasta la orilla para ser desmantelados a mano. Los trabajadores trepan por cascos de decenas de metros de altura y cortan acero con sopletes mientras aún quedan combustible y gases explosivos en el interior. Según informes de la Basel Action Network, el desguace de barcos es una de las industrias más peligrosas del mundo, con una tasa de mortalidad estimada de al menos 1 de cada 1000 trabajadores al año, una cifra que se cree inferior a la real, ya que muchas muertes nunca se registran. En 2008, The New York Times investigó la explosión de un antiguo petrolero en Chittagong, en la que varios trabajadores murieron quemados dentro de compartimientos cerrados. No se les proporcionaron planos del barco ni se les advirtió sobre la presencia de gases tóxicos, solo se les exigió trabajar más rápido. En Alang, India, organizaciones medioambientales confirmaron en distintas ocasiones el hallazgo de reactores nucleares y amianto en antiguos buques militares desmantelados sin medidas de protección. El infierno laboral también existe dentro de fábricas modernas. En 2013, el edificio Rana Plaza se derrumbó en Bangladesh, causando la muerte de más de 1.100 trabajadores textiles. Las grietas en la estructura habían sido detectadas con anterioridad, pero aún así los empleados fueron obligados a regresar a sus puestos. La prensa mundial lo calificó como una tragedia, pero para millones de otros trabajadores, lo único que cambió fue el miedo. La presión por producir siguió siendo la misma. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cada año mueren más de 2,7 millones de personas a causa de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Esta cifra no aparece en las portadas a diario, porque las muertes ocurren de manera dispersa y tan habitual que llegan a considerarse normales.
Y cuando una sociedad acepta que hay trabajos que deben ser peligrosos, lo más peligroso deja de ser la maquinaria o los productos químicos y pasa a ser el silencio de todos aquellos que se benefician de ello.